Buenas noches, eh, bienvenidos a la iglesia una vez más y un feliz sábado. No sé si ¿se oye o está apagado? ¿Se oye? Sí. Bueno, es un placer como siempre volver a dirigir la palabra desde aquí para todos ustedes y para la gloria de Dios, ¿verdad? Agradezco a Fini y a Braulio la participación que han tenido aquí para este pequeño programa. Así que vamos a comenzar directamente abriendo nuestras Biblias, si ustedes la tienen a mano, en Génesis, el libro de Génesis 19:26. Eh, También, antes de comenzar, como no, quiero darle la bienvenida y un saludo y un abrazo a nuestros hermanos en el Zoom. A veces, saben, cuando uno sube aquí, te desconcentras y los nervios se te van y nos olvidamos de nuestros hermanos que están ahí. Así que un abrazo muy fuerte y muy buen sábado también para todos. Al ver este versículo que les acabo de decir, Génesis 19:26, eh, pienso que es muy fácil y ustedes lógicamente sabrán de qué voy a hablar, ¿no? En esta noche. Este departamento del Ministerio de la Mujer va a hablar sobre una mujer. Con esto no quiero decir que no pudiésemos hablar de un hombre, pero en esta noche vamos a hablar de precisamente de una mujer, claro que sí. Bueno, allí dice, entonces la mujer de Lot miró atrás. Vamos a quedarnos con esta frase, miró atrás. Dice a espaldas de él, o sea, ella iba detrás de él. Él no vio, ni pudo tampoco, ni quiso mirar atrás, pero ella sí que miró atrás, ¿verdad? Y ella iba a espaldas de él, o sea, detrás de su esposo, y se volvió estatua de sal. Bueno, de todas las mujeres del Antiguo Testamento, ¿saben? No hay ninguna, cuya historia sea tan breve como la de esta mujer, la mujer de Lot. Una historia muy breve y muy dramática, diría yo. Todo lo que dice la escritura es lo que acabamos de leer. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se convirtió en estatua de sal. En estas palabras, que se refieren en forma muy concreta a su triste fin, sin referencia alguna a su actuación en la vida, o sea, ¿qué hizo esta mujer realmente? ¿Cuál fue su vida? ¿Cómo actuó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo se comportaba con su familia? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo hablaba? No sabemos nada de ella, solamente lo que ocurrió y la Biblia lo registra, ¿no? Dice, sin embargo, el silencio en que se envuelven ciertos personajes bíblicos, como ella, por ejemplo, no es menos elocuente que la abundancia de detalles de que se revisten otros, ¿no? Como acabamos de decir, hay otros muchos personajes de los que se habla mucho, conocemos mucho su vida y su historia. Si nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, nos vamos a la liturgia de la iglesia, de una iglesia anglicana, en su confesión general hay una parte que dice, hemos hecho aquellas cosas que no deberíamos haber hecho y hemos omitido aquellas cosas que deberíamos haber hecho. Y en omisión y en nosotros, perdón, no hay salud. Se refieren aquí a los pecados, según ellos, de comisión y a los de omisión. Dice después, había muchas ocasiones de la vida de la mujer de Lot en que hubiera podido emplear su influencia al lado del bien, pero no lo hizo. En todas aquellas oportunidades se quedó, dice, muda, en silencio, no habló, no dijo nada.
su historia, por consiguiente, es la de una mujer que supo hacer el bien y no lo hizo. Su historia, por consiguiente, es la de una mujer que tiene un capítulo de oportunidades perdidas. Concluye con su perdición personal y digamos que su epitafio es su historia. O sea que tuvo, no sabemos cuántos años vivió, pero lo que registra la Biblia es su final, realmente, su lamentable final. Si vamos un poquito en la historia, vemos que ninguna joven de aquellos tiempos tuvo una oportunidad tan brillante como esta mujer. En su momento, la novia de Lot, aún no se había casado con él. Nos cuenta la historia que el que iba a ser su tío, por afinidad, había recibido un llamamiento divino para salir de su lugar natal, como todos sabemos, y de su parentela en busca de la tierra de promisión. Lot, entusiasmado por la fe contagiosa de Abraham, decidió acompañarle en esa gran aventura. Pero ella, su novia, que también se decidió a hallar suerte con estos dos grandes héroes de la fe, se casó, decidió, supongo que de mutuo acuerdo, llegaron y se casó con Lot. Y fielmente, dice, fielmente, según la historia, le seguía por donde quiera que él fuese. Quizás podemos pensar que ella decidió contraer nupcias con Lot a pesar de su resolución de acompañar a su tío a Canaán. La cosa es que sea como fuere, este fue el único momento, fíjense que la historia lo dice así, el único momento de grandeza que tuvo esta mujer en su vida, cuando decidió acompañar a su esposo junto con Abraham en esa aventura que todos sabemos que ellos pasaron. Hecho este primer gran sacrificio a favor de su esposo, pasó, nos cuenta la historia, el resto de su vida ligándole a las cosas terrenas. Vamos viendo que ella realmente no era una mujer de fe. Era una mujer que le gustaba mucho lo terrenal, miraba mucho las apariencias, los costumbres de la época, la moda, todo lo que digamos es superficial, ella lo miraba de buen agrado. Y así dice que a lo largo de su vida fue ligando a su esposo a las cosas terrenas y apagando su testimonio hasta que al fin apenas tenía Lot más fe que su incrédula mujer. Pero saben, la familia de Lot cometió tres errores por enumerar en esta noche. Su primer gran error se relaciona con su separación de Abraham, porque saben que, si quieren lo leemos, por favor, Génesis 13, del 5 al 12. Allí nos dice, Génesis 13, del 5 al 12, dice la narración bíblica. Y asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Y la tierra no podía darles para que habitasen juntos, porque su hacienda era mucha. Y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre tú y yo, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y partió Lot
de oriente y se apartaron el uno del otro. Y Lot asentó en las ciudades de la llanura. Luego, después de leer estos textos, nosotros nos preguntamos, ¿qué hizo su mujer en este momento decisivo? Cuando él decidió apartarse de Abraham, ¿qué hizo? ¿Le rogó a su esposo para que pensara bien antes de separarse de su tío? ¿Le instó para que dejara la elección de la tierra de Abraham? No, ella no hizo absolutamente nada. Se quedó callada. No levantó su voz en son de protesta ni advirtió a su marido del peligro que les amenazaba. ¿Cuál fue la razón? No la sabemos. Pero lo más probable es que su mirada, como decíamos al principio, se hubiese puesto solamente sobre las cosas que se ven, ¿saben? Las cosas que se ven, que son temporales, a la vez que las que no se ven le escaparon por completo. Su segundo gran error, tuvo que ver con su acercamiento ¿a qué sitio? A Sodoma. La fortuna de la familia, saben, se había acrecentado durante su permanencia en las áreas rurales. Y la vida, que hasta aquí había demandado grandes sacrificios, les había colocado a la postre en una situación bastante acomodada. O sea, ellos económicamente estaban bien, eran una familia acomodada. Pensaron, ¿por qué no acercarse a uno de los grandes centros de población de la comarca y gozar de las amenidades de la vida urbana? La comodidad, la moda, el estar en un sitio que hay cultura, que hay gente que me puedo relacionar, que puedo vivir cómodamente y no me va a faltar nada. Claro que la vida de una gran ciudad tenía sus atractivos, por supuesto, pero en este caso había un grave inconveniente, mucho. La reputación de Sodoma distaba mucho de ser, ¿qué cosa? Honorable. Sodoma tampoco fue un lugar apropiado para educar a sus hijas. ¿Se acuerdan que ellos tenían 2 hijas? Y uno, llegado a este punto, como madre, por ejemplo, uno pudiera pensar que en esta ocasión, por lo menos, esa mujer, como madre, podría haber levantado su voz y haber dicho, no, Lot, no llevemos a las niñas a ese lugar, porque ahí va a haber muchos problemas para ellas, porque van a tener una educación mala. Vayamos a otro lugar, pensemos mejor. No, tampoco, se calló, no dijo nada. ¿Saben por qué? Pues simplemente se me ocurre decir lo mismo que dije antes. No dijo nada porque ella no pensó en sus hijas, no pensó en Lot, no pensó en nadie, solo pensó en ella. Ella quería ir a Sodoma. Ella quería estar en aquella ciudad, vivir allí y ver cómo esa gente había progresado y había tanta vida buena, según ella, en ese lugar, ¿no? Y bueno, así fue, se cayó también y Lot dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Bueno, todos nosotros los que tenemos hijos, los que ahora tenemos nietos también, sabemos que la educación religiosa de los niños tiene sus problemas en todos los lugares y en todos los tiempos. Pero parecía el colmo de la locura, digamos así, exponer a aquellas jóvenes a las tentaciones del sensualismo más refinado que existía en Sodoma,
y adquiriendo sus normas de conducta. Allí recibieron su educación moral y religiosa. Y si después del deceso de su madre, después de que su madre falleció, su conducta se tradujo en escándalo, como conocemos la historia, no tenían ellas tanta culpa como su propia madre la tuvo. La gran advertencia del peligro que corría en Sodoma no produjo efecto alguno en su vida, en la vida de esta mujer. Otra pregunta que quizás nos viene a la cabeza es, ¿cómo se llamaba? Tampoco la Biblia lo cita. ¿Qué nombre tenía la mujer de Lot? No la cita por ningún nombre, solamente dice mujer de Lot. Y ella ignoró eso, quiso ignorarlo. Quizás lo sabía, pero lo ignoró, lo apartó de su mente y de su vida. Dice que sus habitantes vivían en una tierra que fluía leche y miel. No tenían que esforzarse mucho para ganar la vida. Qué maravilla, ¿no? O sea, esto para nosotros no sería una ventaja, que cada día que nos levantamos, tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer todas las cosas que tenemos que hacer cada día, no tuvieras que sacrificarte tanto, sino que la vida la tienes resuelta. Y eso para la mujer de Lot era genial, y a ella le encantaba. Su distanciamiento de los otros pueblos, Sodoma, les hizo creer a ellos que no existía para ellos ningún peligro de agresión de parte de nadie. Nadie podía atacar a Sodoma. Mas, si leemos en Primera de Tesalonicenses 5:3, ¿qué nos dice allí? Es un texto muy conocido. Mas cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá destrucción de repente y no escaparán. Así dice la palabra de Dios, y así fue con Sodoma y Gomorra. Una horda de elamitas del oriente invadió el país, lo despojó de sus riquezas, las ciudades de la llanura, y llevó en calidad de presos a sus ciudadanos más notables, entre ellos Lot y su familia. ¿Qué ocurrió después? Que después de esto fue avisado Abraham de este desastre con indomable valor que hizo Abraham. Persiguió a los merodeadores elamitas y les dio alcance en Damasco. Eran los mismos que esta vez se creían seguros cuando se cernía sobre ellos el peligro del ataque. Mediante una sorpresiva maniobra nocturna, dice que Abraham cayó sobre ellos y sus siervos, y hirió y fue siguiéndolos hasta Obat, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su hermano, su hacienda, y también las mujeres y otras personas más. No obstante, esta intervención del piadoso patriarca Abraham y la gran salvación que Dios obró por su mano, ¿qué ocurrió con Lot y su mujer cuando todo esto había pasado? No reconocieron en ello la mano divina indicándole nuevos rumbos. No lo reconocieron. Simplemente no fueron movidos en lo más mínimo para enmendar su camino, sino que considerando un sacrificio demasiado grande volver a las montañas, volver a las zonas rurales, decidieron seguir en Sodoma y quedaron allí. No obstante, esta intervención, vuelvo a repetir, del patriarca no fue recogida con bien por estos esposos y llegamos a su tercer error. El tercer error representa la consecuencia lógica de lo que estamos hablando, de identificarse completamente con aquella ciudad, de quedarse a vivir en Sodoma.
De las referencias bíblicas se recoge que Lot, ya reconocido como ciudadano de Sodoma, había llegado a ser juez y concejal del municipio, pues así nos da a entender la frase bíblica que dice en Génesis 19:1, dice, sentarse a la puerta de una ciudad. El foro siempre estaba junto a la puerta y allí se administraba la justicia, tal como fuera. En el caso de Sodoma, se invirtieron las cosas. El vicio se había convertido en virtud y la indecencia en decencia. O sea, lo malo allí era lo bueno y lo bueno era malo. En este ambiente, la mujer de Lot perdió tanto su pudor femenino que no le fue posible presentar ninguna protesta, ni mucho menos frente a esta identificación de la familia con las normas de vida de la ciudad de destrucción. Hay una referencia de Pedro al justo Lot, dice él en 2 de Pedro 2, 7 y 8. Dice, la referencia de Pedro dice, acosada por la nefasta conducta de los sodomitas, porque este justo, dice entre paréntesis, con ver y oír morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Indicaría que Lot mismo no aprobaba la inmoralidad que le rodeaba, pero al mismo tiempo parece indudable que se hubiese mostrado indiferente para separarse de allí, de Sodoma. Vemos aquí que, por ejemplo, el altar, que ocupaba un lugar prominente en la vida de Abraham y Sara, no se menciona ni siquiera una sola vez en la vida de Lot y su mujer. Dice Salmo 106, 13 al 15, como el pueblo de Israel siglos más tarde olvidaron las obras de Dios, no esperaron en su consejo, desearon con ansia el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió flaquezas en sus almas. Sin embargo, también conviene notar que no se les acusa de inmoralidad ni de idolatría en el sentido más grosero de la palabra. Cierto es que codiciaron las cosas del mundo y pensaron satisfacer sus almas con ellas, lo cual equivale a idolatría, que es poner estas cosas en el lugar en sus vidas que corresponde a Dios y solo a Él. Por otro lado, después de escuchar esta historia, nosotros como seres humanos mortales y no perfectos que somos, nos sería muy fácil condenar a esta pareja, a Lot y a su mujer, por sus muchos errores, mientras que nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, llevamos nuestras tiendas hasta Sodoma, sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Cuántas familias cristianas, muchas veces quizás nos ha pasado, se radican en lugares desprovistos por completo del testimonio cristiano, no con el propósito misionero, sino tan solo, pues lo que decíamos al principio, por las ventajas materiales que les pudiera acarrear? Cambiar de domicilio en sí no es malo. Yo me imagino que de los que estamos aquí, muchas veces, en mi caso, yo les digo, muchas veces me he cambiado de domicilio. Y en sí no es malo, es molesto, ciertamente que es molesto, pero sí lo es sacar a los hijos de un ambiente espiritual favorable y trasladarlos a un ambiente totalmente adverso por motivos de lucro.
O sea, yo no pienso en mis hijos para nada, solo pienso en mí, que fue lo que le pasó a la mujer de Lot. Solo pensó en ella y no pensó en sus hijas, ni en su esposo, por supuesto. Nuestras decisiones, ¿saben?, determinan el curso de nuestras vidas. Según lo que tú decides, según lo que yo decido para mi vida, para mi familia, para tu familia, eso va a decidir el curso de nuestra vida. Y también dan forma a nuestro carácter y al de nuestros hijos. El destino eterno de esta infeliz mujer ya se había decidido. Faltaba solamente hacer público su fracaso. Ustedes imaginen por un momento a esta mujer caminando detrás de su esposo. En el primer momento ella salió, quería hacerlo bien, pero había algo que le tiraba mucho más en su cabeza y en su corazón, aquella ciudad. Ella realmente, desgraciadamente, no amaba a sus hijas, no amaba a su esposo, amaba la ciudad. Amaba las riquezas, amaba los placeres, la comodidad. Por eso es que miró atrás. Qué pena, ¿verdad? Su familia se salvó, pero ella no. Ella no pudo resistirse a volver su cabeza y mirar atrás. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Vamos a ver un poquito esta historia de manera muy corta, porque no quiero cansarles. Ya se acercaba el juicio de Sodoma, estaba para desbordarse su copa de iniquidad. Para la mujer de Lot, la ciudad le parecía tan atractiva como siempre. Ella siempre la vio así. Y ahí estaba su tesoro. Fíjense, allí estaba el tesoro de ella. Y allí también estaba, como digo, su corazón. Y nadie sospechaba el desastre que dentro de breves horas iba a caer sobre aquella hermosa ciudad en la llanura, hasta que Dios comunicara sus intenciones de juicio a su amigo Abraham. Abraham, armado de extraordinario valor, de un extraordinario valor, ¿qué hizo? Le dijo a Dios: sí, Señor, tienes razón, mátalos a todos. No. Le dijo: Señor, si tú encontrases allí 50 justos, ¿vas a matar a todo el mundo? No. Si encontrases 50 justos, no lo haré. Y si encontrases 45, 30, 15, 10, por 10 no lo haré. ¿Cuántos justos encontró el Señor allí? Solo la familia de Lot se salvó. 4 personas. Y una de ellas se quedó en el camino. Pero los ángeles que el Señor envió para que esta familia no fuese destruida por su gran misericordia, les tuvieron que coger de la mano para sacarlos de aquella ciudad, porque no querían salir. Y les llevaban por el camino. Ustedes intenten ponerse en la situación. Les llevaban de la mano por el camino. Ya había comenzado la salvación para ellos. Les llevaban por el camino hasta que llegó un punto que el ángel soltó la mano de la mujer de Lot. En cuanto el ángel soltó su mano, Satanás estaba allí, hermanos.
se metió en la cabeza de aquella mujer y miró atrás. El ángel les había dado la dirección exacta, les había dicho lo que tenían que hacer. Sigue el camino y no mires atrás, porque entonces morirás. Lot lo sabía. Sus hijas iban delante y él iba detrás. Y detrás de él iba su mujer. No mires atrás. Y comenzaron el camino. Y cuando los ángeles les dejaron allí, fue cuando esta mujer perdió su vida. Perdió todo en ese momento. La vida, su familia, lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. Todo. ¿Saben? Yo pienso que Lot realmente fue consciente de lo que pasó. La Biblia no dice, pero podemos pensar que él fue consciente de lo que ocurrió, porque me imagino que él notaba los pasos de su mujer detrás de él, pero llegó un momento que ya no los escuchaba. Se imaginó lo que había ocurrido. Su mujer se había quedado en el camino, en una grotesca figura de cenizas, barro y azufre. Esa mujer quedó con el rostro vuelto hacia atrás, allí. Qué manera de perder tu vida, de perder tu hogar, tu futuro, todo lo que el Señor te podía haber dado. Y allí se quedó, en un momento. Hermanos, como muchas veces he dicho desde aquí en otras predicaciones, nuestra vida es tan endeble, ¿verdad? Tan, digan ustedes la palabra, frágil. Muy bien, muchas gracias, frágil. Eso no es frágil, nuestra vida. Es muy frágil. ¿Cuántas veces hemos dicho, hoy puedo estar aquí y mañana no? Quizás hoy me puede pasar esto o no. Pero ¿con quién, de quién estoy yo asida de la mano? ¿Del Señor? ¿O del otro Señor? Puedo decir que mi fe es hermosa, grande y fuerte, que nada la va a derrumbar y que nada me puede suceder. Pero en un momento dado, todo puede cambiar. Todo puede irse en un momento. Puedo perder mi vida, mi hogar, mi familia. Cabe preguntar una cosa. ¿A esta mujer la condenó únicamente aquella mirada hacia atrás? No. Por supuesto que no. De manera sencilla puso de manifiesto un síntoma de la enfermedad que la había afligido toda la vida. ¿Saben cuál era? La enfermedad de esta mujer era un corazón dividido. No hay peor enfermedad que esta. Un corazón dividido. Yo no tengo mi corazón en un sitio, aferrado, agarrado ahí fuertemente. Lo tengo dividido. ¿Quiero a mi Dios? Sí, lo quiero. Pero también quiero aquello. Y quiero lo otro. Y quiero lo de más allá. Porque eso también me da felicidad.
Eso es un corazón dividido. Y esta mujer lo tenía, desgraciadamente. Quiso salvarse, como vimos, pero su apego a lo visible y lo temporal era tan fuerte, tan arraigado, que le cegó por completo a las cosas que pertenecían a su salvación. No pudo ver, se quedó ciega. Siglos después, ¿saben? Jesús hizo recordar a sus oyentes la bien conocida historia de esta desventurada mujer, con el propósito de enseñarles dos lecciones importantes: lo inesperado del juicio final y la necesidad de estar preparado de antemano para que aquel día, ¿qué cosa? No nos sorprenda. Asimismo también, como fue en los días de Lot, ¿qué pasaba? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a todos, menos a la familia de Lot, que había salido de Sodoma. Y como esto, ¿saben? Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día el que estuviera en el terrado, dice, y sus alhajas en casa, no salgas a tomarlas, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordarse de la mujer de Lot: cualquiera que procure salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que la perdiera, la salvará. Porque sigue diciendo en Mateo 16:26, porque ¿de qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por lo tanto, el gran afán del personaje principal de este tema que hemos dado en esta noche, de esta mujer, la mujer de Lot, era sacar todo el placer y toda la satisfacción posible de su vida terrenal. Favorecida como muy pocas de su época, tuvo oportunidad tras oportunidad y las desechó todas. Absolutamente todas. Hizo un pequeño intento por salvar su vida, pero tampoco lo consiguió. Porque su amor a lo terrenal era más fuerte que lo que Dios le estaba ofreciendo. Como una vez les dije, hermanos, nosotros tenemos una ciudad también, a la que vamos, pero esa se llama Sión. Saben, una vez lo dije y lo vuelvo a repetir aquí, el billete hacia esa ciudad ya está comprado. Lo compró Jesús por nosotros en la cruz. Es nuestra libertad y nuestra responsabilidad tener ese billete y no perderlo. Pero ¿saben qué hay que hacer? No mirar atrás. Porque si tú vuelves tu cabeza y miras atrás, a lo que tienes detrás de ti, no quiero abandonar esto, ni lo otro, ni mi gran casa, ni mi coche que me he comprado recientemente. No quiero dejar nada de tanto valor que tengo en esta vida. Lo perderás todo, absolutamente todo. Porque ¿cuánto nos dice el Señor que nos vamos a llevar a la vida nueva? Nada, absolutamente nada. Y al mismo tiempo, todo, porque el Señor nos va a dar la vida eterna. Así que aprovechemos bien esta oportunidad que el Señor nos ha dado. Luchemos, porque sabemos que tenemos que luchar
para estar allí, pero la recompensa es segura y el sacrificio vale la pena. Así que, hermanos, adelante, les animo a seguir con fe, a seguir luchando por nuestra vida espiritual y esperando y deseando la pronta venida del Señor. Amén.